¿Por qué hay tanto miedo en entender lo que una mujer verdaderamente desea? No es el amor puro de los cuentos de hadas. No es el afecto predecible que todos esperan. Es algo más oscuro, más instintivo y mucho menos hablado. Hay un impulso dentro del deseo femenino que inquieta incluso a los más composados. Y cuando Freud se atrevió a nombrarlo, se convirtió en un objetivo de silencio y rechazo. Lo que descubrió no era reconfortante, no era bonito, pero era real. Y esa realidad sigue oculta para aquellos que aún creen que el deseo es solo dulzura y afecto. En este video vamos a desvelar lo que ha sido sellado, revelar lo que nadie se atreve a enfrentar y entender por qué ciertas verdades sobre el deseo femenino son tan difíciles de escuchar, especialmente para aquellos que piensan que ya lo han descifrado. A finales del siglo XIX se vivía una época de corsés, decoro y normas sexuales rígidas. Las mujeres eran idealizadas como criaturas puras y virtuosas, con poco o nada de deseo sexual. Luego llegó Sigmund Freud, un joven neurólogo con ideas radicales que destruirían esa cómoda ilusión. Cuando Freud comenzó a tratar a mujeres que sufrían de histeria en Viena, lo que descubrió bajo sus síntomas lo sorprendió. No se trataba solo de trastornos nerviosos. Eran manifestaciones de una energía sexual reprimida tan poderosa que se transformaba en síntomas físicos cuando se le negaba su expresión. La respetable dama victoriana, al parecer, albergaba deseos tan intensos como los de cualquier hombre. Esta revelación fue nada menos que revolucionaria. Los primeros estudios de caso de Freud, como Anna O, Elisabeth Bonar y Dora, revelaron mujeres cuyos deseos sexuales habían sido tan profundamente reprimidos que sus cuerpos se rebelaron. No eran anomalías aisladas. Representaban un patrón que sugería que la sexualidad femenina no era la fuerza dócil y pasiva que la sociedad pintaba. Era salvaje, demandante y potencialmente devastadora cuando se le negaba. El establishment victoriano reaccionó con horror. Las revistas médicas rechazaron sus trabajos. Los colegas se distanciaron. Las mujeres de la sociedad susurraban chismes escandalizados sobre el médico que se atrevía a sugerir que poseían deseos sexuales comparables a los de los hombres. Pero lo que realmente las perturbaba no era solo la idea de que las mujeres quisieran sexo. Era lo que querían y por qué. Freud propuso que los deseos de las mujeres eran complejos, a menudo contradictorios, y estaban ligados a necesidades psicológicas profundas que la sociedad se negaba a reconocer. La libido femenina no se trataba solo de la reproducción o de complacer a los hombres. Tenía su propia agenda, sus propios rincones oscuros, sus propias demandas crueles. Las mujeres podían desear sumisión, dominio o incluso dolor como parte de su expresión sexual. Podían albergar anhelos incestuosos, impulsos agresivos y fantasías narcisistas. Quizás lo más amenazante fue la insistencia de Freud en que estos deseos comenzaban en la niñez. La niña inocente no era tan inocente después de todo. Experimentaba placer sexual desde la infancia, desarrollaba sentimientos complejos hacia ambos padres y navegaba tormentas psicológicas que darían forma a su sexualidad adulta. Esto significaba que el deseo femenino no era algo que pudiera ser controlado por una correcta educación. Era fundamental, primitivo e inevitable. El escándalo no era solo que Freud reconociera el deseo femenino. Otros lo habían hecho, aunque en susurros. El verdadero escándalo fue que él expuso su naturaleza cruda y no refinada. Su paciencia reveló fantasías de seducción, violencia y sumisión, que contradecían directamente el ideal victoriano de la pureza femenina. Cuando se les permitió a las mujeres hablar libremente en su diván,
Lo que emergió no fue un romanticismo suave, sino impulsos primitivos que la sociedad no tenía un marco para aceptar. La respuesta de la sociedad fue predecible: negar, desestimar y desacreditar. Los establecimientos médicos etiquetaron a Freud como un pervertido, proyectando su propia desviación sobre mujeres inocentes. Las autoridades religiosas lo condenaron por socavar los valores morales. Incluso las primeras feministas que luchaban por los derechos de las mujeres encontraron sus teorías problemáticas. Estaban trabajando para elevar el estatus de las mujeres, no para exponer sus supuestos deseos bajos. Lo que hacía tan peligrosas las ideas de Freud era su poder explicativo. Sus pacientes mejoraron cuando reconocieron estos deseos prohibidos. Sus síntomas disminuyeron cuando confrontaron lo que la sociedad les decía que no debían desear. Este éxito clínico sugería que había descubierto algo real, algo que no podía ser descartado como mera teoría. La era victoriana no podía reconciliarse con estas revelaciones. La mujer idealizada, maternal, pura, devota, era fundamental para su orden social. Si las mujeres albergaban deseos oscuros, si querían más que la maternidad y el matrimonio, toda la estructura de la sociedad entraba en cuestionamiento. ¿Quién criaría a los niños? ¿Quién mantendría la armonía doméstica? ¿Quién encarnaría la virtud moral, si no la ángel, en la casa? El trabajo de Freud sugería que la represión no solo era insalubre, era imposible de mantener. El deseo femenino, cuando se empujaba bajo tierra, no desaparecía. Se transformaba, emergía en síntomas, en sueños, en deslices de la lengua. El inconsciente siempre encontraba una manera de expresar lo que la conciencia negaba. Esto significaba que la solución victoriana, fingir que el deseo femenino no existía, estaba condenada al fracaso. A principios del siglo XX, las ideas de Freud comenzaron a extenderse más allá de los círculos médicos hacia la cultura popular. Escritores, artistas e intelectuales se involucraron con sus teorías, a menudo usándolas para desafiar las normas establecidas. Las mujeres comenzaron a cuestionar si su descontento podría provenir no de un fracaso personal, sino de expectativas sociales imposibles. Y los primeros susurros de la revolución sexual habían comenzado. Pero incluso cuando sus ideas ganaban terreno, seguían siendo profundamente controvertidas. Muchos preferían ilusiones cómodas a verdades incómodas. Era más fácil descartar a Freud como un obsesionado con el sexo que confrontar lo que su trabajo revelaba sobre la naturaleza humana, particularmente sobre la naturaleza femenina. La reacción no fue solo profesional, fue existencial, un intento desesperado por preservar una visión del mundo amenazada por sus descubrimientos, lo que hace que las observaciones de Freud sobre el deseo femenino sigan siendo tan perdurables es que continúan provocando incomodidad hoy en día. A pesar de la liberación sexual, los movimientos feministas y los cambios radicales en los roles de género, aún luchamos por reconocer completamente la complejidad del deseo femenino. Hemos reemplazado la represión victoriana con nuevas formas de idealización y restricción. Todavía queremos que la sexualidad femenina sea agradable, predecible y socialmente aceptable. Sin embargo, la evidencia clínica que Freud recopiló cuenta una historia diferente, una de deseo que no siempre se ajusta a nuestros valores, que puede ser egoísta, agresivo o inesperado. Este es el escándalo que sigue resonando. Que el deseo femenino podría ser fundamentalmente indomable, que podría contener elementos que preferiríamos no ver, y que negar esta realidad no hace que desaparezca. Mientras que la teoría de Freud sobre el complejo de Edipo masculino obtuvo un reconocimiento renuente, su contraparte femenina sigue envuelta en un tabú aún más profundo.
Cuando Freud sugirió que los niños pequeños desean a sus madres y sienten rivalidad hacia sus padres, la sociedad se sintió incómoda, pero pudo racionalizarlo de alguna manera. Pero cuando propuso que las niñas experimentan dinámicas similares con sus padres, la reacción fue inmediata y feroz. El complejo de Edipo femenino, que Freud más tarde denominó complejo de Electra, describe una fase crucial en el desarrollo psicológico de una niña. Según Freud, entre los 3 y los 6 años, la niña desarrolla un apego inconsciente a su padre, mientras ve a su madre como una rival. Esto no es solo una inocente adoración de la niña por su papá. Es un apego erótico que da forma a todo su paisaje psicológico. Lo que hace que esta teoría sea tan perturbadora no es solo la sugerencia de sexualidad infantil. Es la implicación de que la relación de la niña con ambos padres contiene elementos de deseo, celos y competencia que dan forma fundamentalmente a su identidad como mujer. Esto desafía nuestras creencias más sagradas sobre la inocencia infantil y las dinámicas familiares. Freud observó que las niñas inicialmente dirigen su energía libidinal hacia sus madres, al igual que los niños. Pero se produce un cambio crítico cuando la niña se da cuenta de que le falta un pene, lo que Freud denominó de manera controvertida envidia del pene. Este descubrimiento conduce a un resentimiento hacia la madre que no le proporcionó este órgano y un giro hacia el padre que lo posee. El deseo de la niña no es solo por el padre en sí, sino por lo que él representa: poder, completitud y el falo que ella percibe como ausente. Este drama psicológico se desarrolla debajo de la conciencia, manifestándose en comportamientos que los padres suelen encontrar entrañables en lugar de alarmantes. La niña que declara que se casará con papá cuando sea grande. La niña que compite por la atención de su padre o muestra celos cuando sus padres se muestran afectuosos. La niña que alterna entre adorar y resentir a su madre sin entender por qué. Freud vio estas no como fases adorables, sino como pruebas de procesos psicológicos profundos que darían forma al deseo femenino adulto. La resolución de este complejo no es simple. A diferencia de los niños, que resuelven sus sentimientos edípicos a través del miedo a la castración, las niñas no tienen un mecanismo comparable para abandonar completamente su apego a sus padres. En su lugar, deben transformar gradualmente este deseo en una identificación con la madre y una redirección hacia figuras masculinas apropiadas. Esta resolución incompleta, sugirió Freud, contribuye a lo que él percibía como un superyo menos desarrollado en las mujeres, su brújula moral. Cuando se presentaron estas ideas, la sociedad victoriana se indignó, y hasta hoy muchas personas las encuentran profundamente perturbadoras. La sugerencia de que las niñas albergan sentimientos eróticos hacia sus padres ataca nuestros tabúes más profundos. Es más fácil descartar a Freud como un viejo pervertido que considerar que nuestras primeras relaciones podrían contener elementos que preferiríamos no reconocer. Además, la teoría de Freud implica que el desarrollo femenino es fundamentalmente diferente al desarrollo masculino, no solo físicamente, sino psicológicamente. La niña no solo debe transferir su deseo de la madre al padre, sino que eventualmente debe aceptar su estado de castración y encontrar satisfacción en la maternidad en lugar de en el logro. Estas conclusiones fueron y siguen siendo profundamente controvertidas, especialmente para quienes luchan por la igualdad de género. Sin embargo, a pesar de la incomodidad, las observaciones de Freud sobre sus pacientes femeninas revelaron repetidamente patrones que sugerían que las dinámicas infantiles continuaban influyendo en las relaciones adultas. Mujeres que solo podían amar a hombres inaccesibles, mujeres atraídas por figuras paternas,
mujeres que sabotearon relaciones que se volvían demasiado íntimas, mujeres atrapadas en relaciones competitivas con sus madres hasta bien entrada la adultez. Estos patrones sugerían que los primeros lazos dejaban sombras duraderas. Los psicoanalistas modernos han revisado significativamente las opiniones de Freud, especialmente rechazando su determinismo biológico y su perspectiva falocéntrica. Sin embargo, muchos sostienen que las primeras relaciones entre padres e hijos sí contienen emociones complejas que influyen en la sexualidad y las relaciones adultas. La esencia de la idea de Freud de que los lazos infantiles dan forma a los deseos adultos sigue siendo influyente, incluso cuando los detalles específicos de su teoría han sido cuestionados. Lo que sigue siendo más provocador sobre el complejo de Edipo femenino no es el mecanismo específico que Freud propuso, sino la sugerencia de que el deseo femenino está moldeado por dinámicas psicológicas complejas en lugar de una simple biología o un condicionamiento cultural. Podría representar un intento de transformar la impotencia en control al aceptar voluntariamente lo que parece inevitable. Podría servir como una forma inconsciente de autolesión por deseos prohibidos. Podría proporcionar una escapatoria temporal de la carga de la autonomía y la responsabilidad. Lo que hace que el masoquismo femenino sea particularmente cargado es su aparente refuerzo de dinámicas sociales dañinas. Cuando las mujeres desean la sumisión en una sociedad que ya limita su poder, se crea una lógica circular preocupante. ¿Son estos deseos expresiones auténticas de la sexualidad femenina o reflejos internalizados de la opresión? ¿Puede el deseo alguna vez separarse de las estructuras de poder que lo moldean? La visión más valiosa de Freud no fue que el masoquismo femenino es natural o inevitable, sino que el deseo a menudo contiene contradicciones que no pueden resolverse a través de fórmulas simples de liberación. Las mujeres que conscientemente abrazan los principios feministas aún pueden albergar fantasías de sumisión. Las mujeres que exigen igualdad en sus relaciones aún pueden experimentar placer en una rendición ocasional. Estas contradicciones no invalidan la igualdad, destacan la compleja relación entre los valores conscientes y los deseos inconscientes. La cruel verdad que Freud expuso no fue que las mujeres naturalmente deseen la sumisión, sino que el deseo en sí no siempre se alinea con nuestros compromisos ideológicos o intereses racionales. Esto crea un doloroso dilema para muchas mujeres. ¿Cómo honrar los deseos auténticos mientras se reconocen los contextos sociales que ayudaron a formarlos? ¿Es posible reconocer los deseos masoquistas sin avalar los desequilibrios de poder que parecen reflejar? Esta pregunta sigue sin resolverse incluso en nuestra supuesta era sexualmente liberada. Las discusiones contemporáneas sobre la sexualidad femenina todavía luchan por integrar las observaciones sobre las fantasías de sumisión sin caer en el determinismo biológico ni descartar estos deseos como falsa conciencia. La prevalencia de temas de sumisión en las fantasías sexuales femeninas, confirmada por numerosos estudios modernos, sigue siendo un hecho que ni las narrativas conservadoras ni las progresistas explican completamente. Lo que Freud reconoció y lo que sigue desafiándonos hoy es que el deseo surge de múltiples fuentes, biológicas, psicológicas y culturales, que no pueden separarse de manera clara. Lo erótico no es un espacio puro e intacto por las relaciones de poder, sino que está parcialmente constituido por ellas. Esto no significa que el deseo sea simplemente impuesto desde afuera. Más bien, se forma a través de interacciones complejas entre fuerzas internas y externas. El valor perdurable de las observaciones de Freud sobre el masoquismo femenino no está en sus explicaciones específicas, sino en su disposición para confrontar las contradicciones
dentro del deseo mismo. Reconoció que la liberación no podía venir mediante la negación de deseos incómodos, sino a través de la comprensión de sus orígenes y significados. Solo al reconocer la complejidad del deseo, incluyendo sus aspectos más oscuros y perturbadores, podemos esperar desarrollar relaciones realmente auténticas con nosotros mismos y con los demás. Cuando Freud comenzó su carrera como neurólogo en la década de 1880, la histeria era el diagnóstico asignado a las mujeres que exhibían una desconcertante variedad de síntomas: desmayos, parálisis, alteraciones sensoriales, llanto incontrolable y convulsiones, todo sin causa física aparente. La ciencia médica de la época ofrecía explicaciones que iban desde úteros errantes hasta nervios débiles y deficiencia moral. El tratamiento consistía en curas de descanso, terapias de agua y, a veces, la extirpación quirúrgica de los ovarios. Ninguna de estas explicaciones abordaba la verdadera naturaleza del sufrimiento de estas mujeres. El hallazgo revolucionario de Freud no fue solo reconocer la histeria como algo psicológico en lugar de físico, sino identificar su fuente específica: el deseo sexual reprimido. Esta conexión entre la sexualidad femenina y la enfermedad mental sorprendió a la sociedad victoriana en su núcleo. La idea de que las mujeres respetables albergaban poderosos impulsos sexuales, impulsos tan intensos que su represión podría literalmente paralizarlas o cegarlas, contradecía todo lo que la sociedad creía sobre la naturaleza femenina. A través de su trabajo con pacientes como Anna O., Elisabeth von R. y Dora, Freud observó un patrón consistente. Estas mujeres habían experimentado deseos sexuales, pensamientos o experiencias que eran incompatibles con su autoimagen consciente y las expectativas sociales. Incapaces de reconocer conscientemente estos sentimientos, los empujaron al inconsciente. Pero la represión no fue una solución perfecta. La energía psíquica de estos deseos permaneció activa, convirtiéndose en síntomas físicos a través de un proceso que Freud llamó conversión. Esta teoría no solo sugería que las mujeres tenían deseos sexuales, sino que indicaba que estos deseos eran tan poderosos que negarlos podría romper la conexión mente-cuerpo. Las implicaciones fueron profundas. Si la sexualidad femenina era lo suficientemente fuerte como para superar el funcionamiento neurológico cuando era reprimida, ¿cuán poderosa podría ser cuando se expresara? ¿Qué podría suceder con las instituciones sociales construidas sobre supuestos de pasividad sexual femenina si se reconociera esta fuerza? El método temprano de tratamiento de Freud, que él llamó la cura hablando, consistía en ayudar a los pacientes a identificar y verbalizar material sexual reprimido. A medida que las mujeres hablaban sobre deseos prohibidos, experiencias sexuales de la infancia y fantasías reprimidas, sus síntomas físicos a menudo mejoraban o desaparecían por completo. Este éxito terapéutico sugirió que Freud había identificado algo fundamentalmente verdadero sobre la relación entre represión y enfermedad. Lo que hacía que este enfoque fuera particularmente amenazante era su implicación de que las chicas buenas, las mujeres que mejor representaban los ideales victorianos de pureza y decoro, podrían ser las más vulnerables a la histeria precisamente debido a su rígida adherencia a estos estándares. Las mujeres más decididas a reprimir su sexualidad eran las más propensas a desarrollar síntomas de conversión. La virtud en este marco no protegía a las mujeres de la enfermedad, sino que potencialmente la causaba. Los casos de Freud revelaron a mujeres cuyo compromiso consciente con la decencia sexual entraba en conflicto con deseos inconscientes que no podían reconocer. Elisabeth von,
Desarrolló dolor en las piernas que le impedía caminar después de experimentar una atracción prohibida hacia su cuñado. Los síntomas respiratorios de Dora surgieron en medio de una situación compleja que involucraba a la amante de su padre y al esposo de la amante. No se trataban de casos simples de lujuria, sino de conflictos psicológicos complejos entre el deseo y la prohibición social. El establecimiento médico reaccionó con una hostilidad predecible. Atribuir los síntomas físicos a la sexualidad reprimida parecía no solo especulativo, sino peligroso. Una justificación para la liberación sexual que podría socavar el orden social. Si la represión sexual causaba enfermedades, la conclusión lógica era que la expresión sexual promovía la salud. Esto contradecía siglos de enseñanza que decían que la virtud femenina requería un estricto control del deseo. Sin embargo, las observaciones de Freud no podían ser fácilmente descartadas. Las mujeres que se permitían reconocer y verbalizar sus pensamientos y sentimientos sexuales a menudo experimentaban alivio de los síntomas debilitantes. Esto no significaba necesariamente actuar sobre estos deseos. Simplemente reconocerlos podía reducir su poder disruptivo. El inconsciente requería reconocimiento, no necesariamente gratificación. La conexión entre la histeria y el deseo reprimido asustó al mundo porque sugería algo fundamentalmente inestable sobre el orden social victoriano. Si la naturaleza femenina no era naturalmente pasiva y pura, sino que estaba fuertemente restringida contra poderosos impulsos internos, ¿qué tan seguro estaba el sistema construido sobre esta restricción? ¿Qué podría suceder si las mujeres comenzaran a priorizar la salud psicológica por encima de la conformidad social? Esta pregunta sigue siendo relevante hoy en día. Hemos superado la represión sexual victoriana. Sin embargo, las mujeres aún navegan por expectativas complejas sobre el deseo. Las mujeres contemporáneas pueden no desarrollar trastornos de conversión como sus contrapartes victorianas, pero muchas experimentan desconexión con sus deseos, conflicto entre impulsos sexuales e identidades, y presión para moldear su sexualidad según las expectativas externas. La tensión fundamental que Freud identificó entre el deseo auténtico y la aceptabilidad social persiste en nuevas formas. La cruel verdad que Freud expuso no fue solo que las mujeres experimentan deseo sexual, sino que la negación de esta realidad por parte de la sociedad causa un sufrimiento genuino. El precio de mantener ilusiones confortantes sobre la sexualidad femenina se paga en los cuerpos y las mentes de las mujeres. Este hallazgo sigue siendo tan desafiante hoy como lo fue en la época de Freud, obligándonos a enfrentar cómo las narrativas culturales sobre el género y la sexualidad impactan el bienestar psicológico.